Bien, hagamos un poquito de memoria y pensemos en un momento difícil o un momento de peligro que hayamos tenido en nuestra vida. Una dificultad económica, una dificultad de salud, una dificultad con alguna persona. Bueno, cualquiera de esas situaciones. Y pensemos cuál fue nuestra actitud. ¿Cuál fue la actitud de nosotros en ese momento? Si no conocíamos del Señor, está justificado. Pero si lo conocía, nos toca, y si lo conocemos, nos toca hacer una revisión. Y de eso quiero hablarles en esta noche. En los evangelios sinópticos, o sea, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, en su generalidad narran los mismos acontecimientos, pero en alguno hay diferencia porque quiere resaltar un acontecimiento. No es que se contradiga la palabra, no. Entonces, solamente es como el Espíritu Santo revela la palabra de una manera muy especial. Y el texto que les voy a decir hoy, empezamos leyéndolo en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículo 35. Dice: en aquel día, cuando llegó la noche, dice el pastor Julián, leamos todos, a ver si no dormimos. Le dijo: pasemos al otro lado. Perdón, había un objetivo siempre que Jesús decía o habla de pasar al otro lado, y es que haya un cambio, que haya un descanso, que haya una mejoría. Pasemos al otro lado. Y despedida la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo en el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Esta primera narración es la narración de Marcos, pero yo me voy a referir a esta última parte, la pregunta del Señor: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Más adelante nos vamos a referir a la narración de Lucas, narra el mismo suceso. Pasemos al otro lado, la tempestad, pero hay una pregunta muy distinta. Y luego Mateo cuenta otra vez: el maestro les dijo: pasemos al otro lado, se fueron a ver las barcas, pero viene otra vez la pregunta, y es una pregunta que nos invita, como esta y como la siguiente que vamos a ver, nos invita a que reflexionemos y después complementemos. Entonces, hay una situación difícil.
Tal vez alguno de ustedes haya atravesado un río amplio o haya montado en un paseo en la costa en lancha, ¿no? Para ir de las playas de Cartagena a Boca Chica y a Boca Grande, se va en barco y en lanchas o en yate y se hace el viaje. Yo tenía curiosidad de viajar de noche y le hice un pequeño engaño a mi esposa y viajamos de noche. Ella no quería y yo sí. Pero cuando me di cuenta que el viaje de noche es por aparatos, no hay luces, porque cuando nos subimos a la lancha era un viaje corto, era un viaje de 10 minutos y el de la lancha prendió un bombillito pequeño y chiquitico. Y yo le dije, ¿y la luz? Me dijo, esa. Tenía razón, me dijo, si prendemos un reflector grande, yo me voy a encandilar y no veo el comportamiento del agua. No veo cómo viene el agua, entonces no se puede prender luces. Y entonces dijo, no, la brújula y esa luz que está allá. Y bueno, dele, ¿no? Usted es el que sabe. Ahí fue donde empecé a pedirle al Señor que no fuera a llover, que no fuera a ver, porque es así. Pues esto le debió pasar a los discípulos, acostumbrados, hombres de pesca, acostumbrados a ver lluvias y todo, pero cuando el agua empieza a meterse a la barca, ya la situación es distinta. La situación es complicada. Así puede pasar con nosotros. Cuando es un dolor de cabeza tenemos tranquilidad porque para eso sí es aspirina, ¿cierto? Pero cuando el médico le dice, usted tiene tal cosa y es una enfermedad más difícil, entonces empieza a entrar agua a la barca. Empieza a entrarse agua a la barca. O cuando usted se levanta y mira y no ve por ahí una monedita de 200 ni nada de esas cosas, se empieza a entrar agua a la barca. Son de las cosas que le decía que pensara. ¿Y cuál fue la reacción? La primera pregunta del maestro es, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cuál ha sido la reacción de nosotros? Salir a buscar solución. Al primer dolor de cabeza, correr para urgencias. Los discípulos habían visto al maestro hacer milagros. Seguramente lo habían visto multiplicar los panes, lo habían visto hacer grandes cosas. Y entonces, ¿por qué no pensaron en ese momento ellos? Él va a calmar esta tempestad, sin que nosotros lo llamemos, sin que nosotros le digamos. Porque los paralíticos que caminaron, los cojos que corrigieron el defecto, los ciegos que vieron, en ningún momento los discípulos le dijeron, maestro, sane este. La gente venía donde el maestro y él, con su infinito poder, hacía las cosas, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la reacción nuestra? Yo les puedo decir que antes de conocer al Señor,
cuando se presentaba alguna dificultad, no oraba, sino que le tenía más confianza a un plástico que se llama tarjeta y buscaba las soluciones por ese lado. Y entonces el maestro, si pudiera decirme, no tienes fe. En esa época. Ahora no es así. Pero hubo esa época en la cual el maestro pudo decir, ¿cómo? No tienes fe. No tienes fe. Y es por eso que les dije que esa noche reflexionáramos. ¿Podría el maestro decirnos a nosotros cómo no tienes fe? ¿No tenéis fe? Porque al menor momento difícil reaccionamos de una manera como no se debía reaccionar. El primero que debe estar en un momento difícil nuestro es el Señor. Es el primero. Lo tenemos que buscar, tenemos que ir a Él. Lo que pasa es que tenemos que ir bien preparados, porque como les dije una vez y se lo voy a volver a decir hoy, la respuesta puede ser no, espere o sí. Entonces, miremos qué pasa con la fe en nosotros. La fe no es negar la circunstancia. Óigame bien, la fe no es negar la circunstancia. A una persona que el médico le diga la biopsia que hicimos y el estudio químico arrojó un resultado positivo. Eso es lo que dice la ciencia. Yo lo escucho, pero le pido a Dios que si es su voluntad, intervenga en esa enfermedad. ¿Sí? Ya. Lo que tengo que tener cuidado es a quién le cuento qué me está pasando. Yo debo buscar personas de oración que me acompañen, no personas que me lleven a la funeraria. ¿Sí? No, es que los entierros son más económicos en tal parte, hermano. Ese no lo necesito. Necesito a uno que me ayude a orar. Y no que ore por el que le dieron la noticia. No, que le ayuden a orar. Porque el primer interesado soy yo. Y ahí es donde aparece la fe. Ahí es donde está la fe. Y entonces el maestro no tiene que decirnos cómo no tenéis fe. Sí, que hay una situación difícil, pero yo estoy en las manos de Dios. Entonces, si la situación no está, entonces ¿qué enfrentamos? No, yo no tengo nada. Antes no oro por usted. No, ayúdeme a orar. Sí. Y acompañe a la persona. La segunda cita es la de Lucas 8, versículo desde el 22. Pero, pues como la narración es la misma, el maestro les dijo, pasemos al otro lado, y cuando iban, se vino una tormenta bien brava
las olas se metían a la barca y la barca anegaba y el maestro estaba durmiendo en la popa. Eso lo dicen ustedes, entonces no lo leemos, lo contamos únicamente así. Pero el versículo 24 dice: y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos, vamos a jugar. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Dejemos hasta ahí, después leemos el resto. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está mi fe? ¿En quién espero en las situaciones difíciles? ¿En quién pienso en los momentos difíciles? Aquel que tiene un negocio dice: hoy no me fue tan bien, pero ya viene la temporada del Día de la Madre. Y le pone la fe a la temporada. En estos días no vienen a la iglesia porque cierran a las 9 de la noche, o tienen que abrir el domingo a las 7, porque es que estamos en temporada. ¿Dónde está nuestra fe? ¿O somos capaces de decirle: Señor, me voy a encontrarme contigo, mañana abro y tú dispones? ¿Podemos hacer eso? Por disciplina, por creencia, por fe, no sé por qué. Si nosotros tuviéramos esa constancia, tal vez ustedes no, nosotros, porque ustedes están aquí. Hace como unos 5 años, no, tal vez, bueno, fue 24 de diciembre, un sábado, y yo me quedé pensando: 24 de diciembre, un sábado. Los hermanos adventistas los sábados no trabajan, pero ¿será que hoy abren el almacén o no lo abren? Porque tenían unos hermanos unos almacenes de venta de ropa. Yo no sé si todavía los tienen o no los tienen, yo no sé. Pero me hice esa pregunta. Tuve que salir y dije: voy a pasar por tal parte. Y dije yo, si tuviéramos nosotros esa disciplina. Había una hojita, me la aprendí. Decía: desde hoy 23 de diciembre a las 6 p.m. cerramos, y con gusto los atendemos después de las 6 p.m. de mañana 24. Bendiciones. Luego, la fe no está en la temporada. El almacén estaba cerrado, porque el 24 ellos tienen que cumplir la ley, tienen que creer en eso. Yo no sé, no es que tengamos que, no era creencia de ellos. Traigo esto a colación para que no creamos que la fe tiene que estar en la temporada. La fe está en el dueño de todo y el que controla todo. La fe no está en su negocio. La fe no está en ese negocio que usted va a hacer. No es que ahora viene un negocio y con ese negocio saco los tenis del barro.
Y el día anterior al cierre del negocio, la persona le llama y le dice: ¿sabe qué? Se me presentó una dificultad y no puedo hacer el negocio con usted. Pero teníamos la fe puesta en ese trabajo. No es así. ¿Dónde está mi fe? ¿Mi fe dónde está? ¿Mi fe está en el médico? ¿Mi fe está en el negocio que tengo? ¿Mi fe está en el político que me dijo: si me eligen, cuente conmigo y yo le consigo algo? Y después lo difícil es conseguirlo a él. Sí, señores. Dan un teléfono y yo no sé para qué, si nunca lo contestan. Y el día que llegan a contestar, el doctor está en una reunión. Entonces, tenemos que pensar en eso. ¿Dónde está nuestra fe? Y nuestra fe, dice la palabra, debe estar en el Señor, que hizo los cielos y la tierra, nos sigue cuidando y nos sigue sosteniendo cada día. Vea, bastante sol que hizo y ahora está cayendo agüita. Él sabe cómo lo hace. El problema es que gran parte de la iglesia no es anforizada y entonces no se puede mojar porque se encoge. Pero bueno, que el Señor siga haciendo su perfecta y santa voluntad. Y nosotros pensemos: ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi fe? ¿Está en el Señor? ¿O está en las circunstancias o en otras circunstancias que vivimos hace algún tiempo? Pero si ahora caminamos con el Señor, nuestra fe tiene que estar en el Señor. Tiene que estar ahí. Y luego, en el Evangelio de San Mateo está la misma narración, con unas palabritas más, unas palabritas menos, pero está la misma narración. Y entonces, en el versículo 26 dice: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Qué pasa cuando el Señor no hace lo que quiere uno, sino lo que Dios sabe que nos conviene a nosotros? ¿Qué pasa? Oramos y no hay respuesta. ¿Les ha pasado? ¿Sí? A mí también. Y varias veces. Y varias veces. ¿Y entonces qué? ¿Nos ponemos bravos con Dios? ¿Nos ponemos bravos con la iglesia? ¿Con los hermanos que no me ayudaron a orar? ¿O a cambio de eso
digo, voy a orar más. Si me levantaba a las 8 de la madrugada a orar, me voy a levantar a las 7. Empecemos por ahí. ¿A qué horas oro? ¿A qué horas oro? ¿Sí? Entonces, la respuesta es no. Es que ya les he dicho muchas veces y se lo vuelvo a decir hoy, y si no se han aprendido, apréndaselo. Dios es papá. Nosotros somos hijos ricos porque somos hijos del dueño del mundo, ¿sí? Pero Él como papá sabe decirnos que no. Eso no le conviene. Alguna vez los que tienen hijos, los que tenemos hijos, tuvimos que decirle a un hijo o a una hija, ojo, que eso no le conviene. Sí, sobre todo si están grandecitos. Y si están pequeñitos, aprendan a decirle eso. No le conviene. Por tanto, la respuesta es no. La respuesta es no. Y Dios también puede decirnos eso. Puede decirnos eso. No sé, y no voy a preguntar, pero yo sí les cuento, ¿cuántos de ustedes hayan orado por una persona, por un ser querido, y a pesar de que oró, a pesar de que ayunó, se le murió? No se le murió a usted, fue que Dios dispuso que no estuviera más. Usted estuvo orando por enfermedades, porque la enfermedad se sanara, porque pasara, y el Señor dijo no. Lo que esa persona necesita es venirse conmigo. Pero muchas personas se han descarriado, muchas personas se han ido de la iglesia porque Dios les dijo no. Y hay otros más chistosos. Voy a dar el chance, y si no me lo gano, pues no. ¿Ven eso? No, hermanos. Sí. Estamos acostumbrados a que todo sea rápido. Y entonces queremos que cuando nos estamos arrodillando o nos estamos sentando, ya la respuesta esté llegando. Rapidito. Y los que tuvimos que esperar 15 días por la respuesta de una carta, y no precisamente de negocios, bueno, un negocio grandecito que ya tiene 45 años. ¿Sí? Nos tocaba esperar, pero ahora como cogemos el WhatsApp y tin, ya llegó. Entonces queremos que Dios sea lo mismo. Queremos que Dios trabaje aquí arriba en la carrera como cesta, en bomberos. Suena la sirena, se pone el uniforme y aquí estoy. ¿Para qué me necesita? No, Dios no es bombero. Dios es Dios. Entonces debemos saber esperar. Debemos saber decirle, Señor, si es tu santa voluntad. Y ya. ¿Sí? Dios no es el que se para detrás de un mostrador en una tienda que le decimos, hágame el favor, y eso si pedimos el favor, no. Les insisto, pidan el favor. Y entonces, si no es inmediatamente, nos ponemos bravos.
¿Cuántos alguna vez se pusieron bravos porque están haciendo fila en un banco y cuando van llegando la persona se para y se va un momentico a tomar agua? Tiene que levantarse porque alguna necesidad también es humana. Pero como estamos acostumbrados que todo es rápido, entonces empezamos a decir, para colmo se paró y se demoró como 10 minutos. Ya pobre persona se demoró 2, 3 minutos nada más. Le queda debiendo 7. Y entonces, ¿cuál es la medida de nuestra fe? Yo me inventé una frase. Si el Señor me dice que me espere, o por casualidad me dice que no, cuando Él me llame, le voy a decir: vea, Señor, me morí creyéndote. Me morí creyéndote. Pero para atrás ni para coger impulso. No. Examinemos nuestra fe. Todos los días examinémosla. Y miremos a ver si tenemos, dónde está, o si es muy poquita. Y entonces digámosle al Señor: ayúdame con mi fe. Le dijo el centurión: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Y entonces, como les decía, el Señor puede decir que no. En la segunda carta a los Corintios, en el versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Un pequeño paréntesis: Pablo tenía una enfermedad. Algunos teólogos afirman que después de la ceguera le quedó algo en los ojos. Esto lo dicen algunos teólogos. La palabra no dice, la palabra dice que tenía un aguijón. No sé. Otros dicen que su orgullo, bueno, en fin, cada uno. Y entonces él le pidió que lo quitara y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, entonces preparémonos a eso. Y qué mejor que el Señor le diga a uno: confórmate, vive feliz y espera el día de tu salvación, porque ya la tienes. Ahora cuídala, y lo demás te lo voy a dar por añadidura. Entonces fortalezcamos nuestra fe cada día, fortalezcámosla. Y en la palabra hay un caso que a mí siempre me ha impactado. Hay un caso que nos invita a no desfallecer, a que el Señor no nos tenga que hacer estas preguntas. ¿Recuerdan la mujer sirofenicia? La que tenía una hija bobiloca, ¿sí? Bueno, tanto como bobiloca no, porque la atormentaba un demonio. Bueno, ¿sí? Y fue a decirle al Señor que le curara a su hija. Y los discípulos que calle,
Señora, arregla ahí por las buenas para que vaya. Y el maestro no le contestaba, dice la palabra. El maestro no le contestó. Pero la mujer sirofenicia no se fue de la iglesia. No se fue. Ella insistía. Y el maestro le dice: yo he venido para los hijos de Israel. No está bien darle el pan de los hijos a los perros. Bueno, eso tiene un trasfondo, después entramos en eso. Pero quiero es que miremos, y esta mujer, a cambio de callarse, siguió clamando, y clamó de una manera espectacular: Señor, aún los perrillos comen, dije la palabra, sí, aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa de sus amos. ¿Sabe qué? Le dijo: Señor, deme eso que se cae. Yo con eso tengo. Digámosle todos los días al Señor: lo que tenga para mí, dámelo. Y yo sé que no van a ser migajas, porque Él siempre multiplicó y sobró. Siempre lo hizo así. Y entonces el Señor respondió: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermanos, no interesa la circunstancia, no interesa que, como con esta mujer, el Señor haga silencio un tiempo. No interesa que un día nos diga que no. Sigámosle diciendo: Señor, con lo que tú me des, yo sigo caminando en tu presencia. Yo sigo caminando en tu presencia. ¿Por qué el título del mensaje? Miremos dónde estamos ubicados. ¿No tenemos fe? Puede pasar. Cuando hay un problema, salgo a solucionarlo yo primero que todo. Mi fe puede estar en algo, o fe muy poca. No soy capaz de insistir. No soy capaz de insistir. Solamente para información, con mi esposa duramos 15 años pidiéndole al Señor un carro. 15 años, más o menos. Y nos lo dio como menos esperábamos. Pero ahí seguimos. Cada vez que no se podía. Entonces, así puede pasar con usted. Que lleve 1, que lleve 2 años, que lleve 3 años clamándole al Señor. Déjeme que le diga que su milagro está a la puerta, y si está a 1 kilómetro va a pegar una carrera, y un día de esto llega. Pero el Señor no se queda ahí. Y los 3 apóstoles dicen algo. Los textos lo hice a propósito de no escribirlos en las pantallas, para que usted y yo pensemos en esto. No nos olvidemos del poder de Dios. Marcos 4:41 dice: entonces temieron con gran temor. Se asustaron, porque fue después de la bonanza, fue después de que el Señor le habló a las olas, los calmó. Lucas dice: y atemorizados.
estaban asustados. Mateo dice, se hizo gran bonanza y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este? Los 13 preguntaron, ¿quién es este? Hermanos, llevémonos esta noche en el corazón que Dios es amor, Dios es misericordia, Dios no nos descuida, Dios siempre está pendiente de nosotros. Hace 15 días les decía, cuidado a Daniel, cuidó a Mesad, cuidó a Adab y a Abednego, y los cuidó a todos. Y así como nos cuidó a ellos, hoy 15 días después nos sigue cuidando y nos seguirá cuidando hasta el último día, porque Él es fiel, porque nunca va a cambiar. Así que revisemos dónde estamos ubicados y digámosle, Dios, hoy vengo a estar contigo y a crecer cada día más en ti, y que cuando tú me respondas yo no me atemorice, yo no sienta ningún temor, y que siempre sepas que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia.